transcurrieron en estas aulas. Casi nunca se iba solo. Esa noche, quizás no iba a ser la única víctima. Escucha con detenimiento los testimonios de quienes compartieron sus últimos momentos de vida. Lo llamé una, dos, tres oportunidades. Incluso dejé un mensaje de voz. Te habla Danilo Anderson. En este momento no puedo atenderte. Por favor, déjame tu número y tu mensaje. Yo me comunicaré a la brevedad posible. Gracias. Me molesté, pues pensé que Danilo había ido a otro lado. Y estando allí, pasadas las 10:30, recibí una llamada del doctor Ángel Faría. Me preguntó la placa del carro de Danilo. Bueno, y tenemos vía Skype a Gaby Perosa, esa periodista que vieron allí, periodista venezolana especializada en investigación, formaba parte del departamento de investigación. Trabajó en Globovisión, Univisión, TV Martí y trabajó en el reportaje del caso Anderson, buena amiga, casada con otro buen amigo, Pernalete. Gaby, buenas noches, gracias por atendernos. Gaby, este caso, esta obra inconclusa de investigación, ¿qué nos puede decir? Buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Un gusto estar en tu programa. Definitivamente el caso Anderson, además de ser emblemático, porque este tipo de crímenes políticos no ocurren con regularidad en Venezuela, dibujó lo que es la corrupción, la extorsión, la manipulación de la justicia en el sistema de justicia venezolano, valga la repetición. Y es precisamente porque hay una cantidad de irregularidades. Para enumerar un poco y poniéndolo de manera global en contexto, en este caso, en principio, el primer día, al primer minuto, estaba una policía de inteligencia, la DICIP en aquel momento, ahora se llama el SEBIN, que contaminó la escena del crimen. Estuvo minutos antes en los alrededores, colocó alcabalas, como tratando de buscar que personas inocentes no murieran en la explosión. Por lo menos era lo que dibujaba lo que fue la investigación periodística. La policía de inteligencia de Venezuela, al parecer, estaba protegiendo ese momento antes de la explosión. Posteriormente, una escena del crimen contaminada, donde vimos incluso al propio vicepresidente de la República para aquel entonces, José Vicente Rangel, asomarse sin ningún tipo de espacio de protección de las evidencias de lo que era esa escena, esa explosión donde estaba la camioneta y donde se encontraba el cuerpo de Danilo Anderson. Posteriormente, la propia familia incriminó a José Vicente Rangel. Esto siempre quedó la duda, nunca hubo una investigación al respecto. Se hablaba de una red de extorsión. Imagínate lo delicado de este asunto. Jueces y fiscales que se ponían en contacto a través de algunos abogados con empresarios y banqueros para pedirle dinero y sacarlos de una investigación específica. Se trataba del decreto de Carmona Estanga, quien fue presidente durante unas horas durante el vacío de poder en el caso de la presidencia de Hugo Chávez, y al parecer se cobraba dinero en efectivo. Esos banqueros, esos empresarios dijeron que el fiscal Danilo Anderson y otros fiscales y jueces cobraban dinero en efectivo. El ministro de Interior y Justicia, dentro del marco de la investigación de Danilo Anderson, corroboró que esa red de extorsión existía alrededor de Danilo Anderson y que podía tener vinculación con ese asesinato. Sin embargo, esa red de extorsión, que sabemos que en el día de hoy también existe, porque siguen habiendo casos en donde la justicia tiene un precio. Y es muy triste, esto ocurría en el 2005, estamos en el 2016, casi 12 años después. Esto solamente era un viso de lo que continuaría siendo la justicia en Venezuela. En el caso de los autores materiales, detenciones arbitrarias que han sido denunciadas internacionalmente, en el caso de los 3 Guevara que actualmente están pagando condena, 2 muertes en circunstancias muy raras, la de Juan Carlos Sánchez, que varias denuncias internacionales dan fe de que fue torturado en la sede de la Policía Política Venezolana y murió dentro de la DICIP. Y otro supuesto enfrentamiento policial en una concurrida calle que muchos testigos aseguran que fue un ajusticiamiento. Estos 2 presuntos autores materiales. Justo antes de que se cumpliera un año, Leopoldo,
de lo que era este asesinato que no había sido resuelto por la justicia. Veíamos a un fiscal general de la República, que creo que es la parte más dolorosa de lo que fue este caso y de lo que evidenció en cuanto a corrupción y al manejo de la justicia venezolana, que buscaba desesperadamente unos autores intelectuales, porque así lo reclamaba el país, y él mismo, al parecer, también sabía que el chavismo estaba reclamando a unos culpables. Inmediatamente aparece un testigo estrella que él defiende, asegura que el 99% de las cosas que dice son verdad. Posteriormente, las investigaciones de los periodistas dan fe de que él en teoría había estado en unas reuniones, al final había estado preso en Colombia cuando supuestamente ocurrieron esas reuniones. Unos autores intelectuales que, más allá de decir sus nombres, Leopoldo, se trataba de emblemas. Era una periodista, un dueño de medios y banquero, un exmilitar, una persona relacionada a la seguridad. Cada uno de esos autores intelectuales eran como la representación de un sector a intimidar. Al final de esto vimos como actas, o sea, se agarraba, este testigo en teoría narraba la versión de los hechos y aseguraba que habían habido unas reuniones para planificar el asesinato. Se descubrió, Leopoldo, que habían actas en donde estaba una versión muy parecida y donde no figuraban los nombres de las personas que fueron incriminadas como autores intelectuales, sino otras personas, incluso representantes de la iglesia, otros periodistas, otros empresarios distintos. Imagínate una versión con personajes distintos. Y eran actas que eran avaladas por el fiscal general Isaías Rodríguez, que hoy, por cierto, sigue siendo embajador de Italia. Es decir, había un manejo muy delicado, muy sucio de lo que era la justicia, y en medio de todo esto había extorsiones, había tortura, había corrupción, había manejo de poder, y al final el caso de Danilo Anderson lo que evidencia es que la justicia y los fiscales del Ministerio Público en algunos casos se pueden prestar para hacer arma política contra la disidencia. Este caso de Danilo Anderson es un bosquejo de lo que ha ocurrido con casos como el de Franklin Nieves, en el caso de Leopoldo López, que luego viene exiliado a contar su versión, cómo fue presionado. En el caso de Danilo Anderson también se cuenta esta misma historia. Recordamos las declaraciones que le dieron a nuestra compañera Berioska Velasco Eladio Aponte, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y que decía que él era coaccionado para proteger a un narcotraficante, para inculpar a una persona de oposición. Es decir, es un caso que sigue viéndose en el día de hoy. Han pasado 12 años, pero al final la justicia pareciera ser lo mismo, un instrumento político de extorsión, de manejo de poder, en donde la política está por encima de la justicia, y que es algo muy delicado y muy triste que ocurre en la nación. Bien, Gaby. Beatriz. Una pregunta, Gaby. La labor periodística durante estos momentos de caos es sin duda alguna pues desgastante. Conseguir las fuentes en esos momentos para poder sacar esa información. ¿Dirías tú que este caso deja entrever la corrupción del sistema judicial y aprovechado precisamente para tapar expedientes? ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Sí, definitivamente esta es evidencia de lo que actualmente ocurre en el poder judicial en Venezuela. Se hablaba de mafias judiciales dentro del caso, dentro de lo que rodeaba a Danilo Anderson. Incluso se señala que Danilo Anderson era parte de estas extorsiones. En cuanto a los periodistas, nosotros lo vivimos. Este fue un caso que investigamos por más de 10 años y continúan investigándolo muchos comunicadores sociales, porque además es un caso que no ha sido esclarecido, que más bien toda la verdad ha sido tapada. Nosotros incluso sufrimos censura en este caso. Las actas judiciales que les comentaba, que tenían diversas versiones de un mismo testigo con diferentes actores, como si fuera una novela que sacas y pones personajes, a nosotros incluso nos llegó una prohibición judicial y no podíamos divulgar ningún tipo de documento que tuviera que ver con el caso Anderson. Es decir, en vez de ellos averiguar cuál era la verdad de este caso, lo que hicieron fue silenciar a los periodistas, que eran los que estaban haciendo la labor de investigación, que no estaban haciendo los organismos de la policía. Y no lo estaban haciendo porque incluso recordamos que el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, viene y presenta a este testigo que da una versión de unas supuestas reuniones, y después
leemos un libro escrito por Isaías Rodríguez que cuenta la misma versión, pero ese libro fue publicado meses antes de que aparecía este testigo Bien. estrella, Giovanni Vázquez de Armas. Famoso Giovanni Vázquez. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, Leopoldo, y gracias. Muchas gracias. Yo he querido que escucharan en su totalidad y en breve tiempo cómo los tribunales de justicia comenzaron a cercenar las investigaciones de los periodistas, a los periodistas a tener, o sea, su campo de acción limitado, Beatriz, y cómo empieza todo el sistema judicial a trabajar en función del Poder Ejecutivo. Es lo mismo que hoy tenemos cuando amenaza Maduro con que va a dejar a la Asamblea Nacional por decisión del TCJ sin efecto. Breve pausa. Claro que Tenemos sí. que ir y luego continuamos, eso sí, con la participación de todos ustedes. Son las 9:53 de la noche. Las últimas horas del fiscal transcurrieron en estas aulas. Casi nunca se iba solo. Esa noche, quizás no iba a ser la única víctima. Escuche con detenimiento los testimonios de quienes compartieron sus últimos momentos de vida. Y trabajó en el reportaje del caso Anderson, buena amiga, casada con otro buen amigo, Pernalete. Gaby, buenas noches, gracias por atendernos. Gaby, este caso, esta obra inconclusa de investigación, ¿qué nos puede decir? Buenas noches. Buenas noches, Leopoldo, un gusto. Bueno, y tenemos vía Skype a Gaby Perosa, esa periodista que vieron allí, periodista venezolana especializada en investigación, formaba parte del departamento de investigación. Trabajó en Globovisión, Univisión, TV Martí. Lo llamé una, dos, tres oportunidades. E incluso dejé un mensaje de voz. Te habla Danilo Anderson. En este momento no puedo atenderte. Por favor, déjame tu número y tu mensaje. Yo me comunicaré a la brevedad posible. Gracias. Me molesté, pues pensé que Danilo había ido a otro lado. Y estando allí, pasadas las 10:30, recibí una llamada del doctor Ángel Faría. Me preguntó la placa del carro de Daniel. Estar en tu programa. Definitivamente el caso Anderson, además de ser emblemático, porque este tipo de crímenes políticos no ocurren con regularidad en Venezuela, dibujó lo que es la corrupción, la extorsión, la manipulación de la justicia en el sistema de justicia venezolano, valga la repetición. Y es precisamente porque hay una cantidad de irregularidades. Para enumerar